Bendiciones con todos. Tema 60, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, testimonio del apóstol Pablo ante el rey Agripa, y utilizamos Hechos capítulo 26 que vamos leyendo a medida que vamos explicando. De nuevo, Pablo tuvo la oportunidad de dar su testimonio delante de reyes, gobernantes y otros líderes. Esto no solo le pasó a Pablo, sino podría pasarle a cualquier seguidor de Jesús. El Señor dijo lo siguiente a sus discípulos. Escuche lo que dice Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 20. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aunque ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué maravillosa palabra. En esta ocasión, Pablo tuvo la oportunidad de hablar delante de un rey, el rey Herodes Agripa II. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo del 1 al 3. Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. El rey Agripa. Agripa era judío, pero era rey porque así lo había permitido los romanos. Ni Agripa ni sus antecesores eran del linaje de David, más bien venían de Idumea y era de los descendientes de Esaú, también llamado Edom, que usted puede leer en casa el capítulo 25 y 26 de Génesis. El gobernador Agripa era también conocido como Herodes Agripa II. Era hijo de Herodes Agripa I y nieto de Herodes el Grande. Por varias generaciones los Herodes habían sido reyes de Judea, bajo el auspicio de los romanos. En las provincias de los imperios romanos había presencia de gobiernos de César, tribunos, gobernadores y el ejército. Pero los romanos asignaban gobernantes locales que les ayudaban a guardar la paz y el orden en las distintas regiones, teniendo estos líderes locales mejor entendimiento de las poblaciones. Uno de estos líderes locales era Agripa y los demás Herodes. Dado que Agripa era judío, Pablo estaba contento de poder exponer su caso ante él, porque sabía que él entendía mejor lo que iba a decir. Dice Hechos capítulo 26, versículos 4 y 5 lo siguiente. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Pablo se presentó como alguien cumplidor de la ley de Dios, lo único de lo cual le podían acusar, en un sentido religioso, es por creer en Jesús y su resurrección. Miren lo que dice Hechos capítulo 26, versículos del 6 al 8. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Luego Pablo dio su testimonio de cómo conoció a Jesús, confesando que antes había perseguido a los creyentes.
Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículo del 9 al 15. Yo ciertamente creí mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar contra el aguijón. Entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué les parece? Después de explicar cómo había llegado a creer en Jesús, Pablo prosiguió a explicar el llamado que Dios le encomendó para llevar las buenas nuevas aún a los gentiles. Mira lo que dice Hechos capítulo 26, versículos del 16 al 20. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre todos los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Mire, Pablo explicó que esta era la verdadera razón por la cual los líderes religiosos le perseguían y deseaban su muerte. Hechos capítulo 26, 21 al 23 dice: Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo se está defendiendo con la misma palabra. Pablo no había explicado tan claramente las cosas ante las otras autoridades romanas como lo hizo en ese momento, ya que sabía que ellos no entenderían todo. Eso se hizo evidente en la reacción que tuvo Festo ante esta explicación. Mira lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que he hablado palabras de verdad y de cordura». Ciertamente el gobernador romano no podía entender estos argumentos que eran espirituales, pero Pablo sabía que Agripa sí lo comprendería porque era judío. Mire lo que dice Hechos capítulo 26, versículos 26 y 27. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, dice Pablo. La reacción de Agripa a estas palabras de Pablo es sorprendente. Mire lo que dice Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Otra versión traduce este versículo de la siguiente manera, ¿sí?
Dice, y Agripa respondió a Pablo, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. ¡Qué maravilloso! El rey tuvo la oportunidad de oír el evangelio y pudo haber creído en Jesús. Lamentablemente no lo hizo. Esa elección la tiene todo ser humano. Mira lo que dice Hechos 26-29. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Al final el rey Agripa lo declaró inocente. A lo largo de todo el juicio contra Pablo, ninguna de las autoridades pudo encontrar nada mal en Pablo, ni nada que justificara su muerte ni su prisión. Mira lo que dice Hechos 26:30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Al final, Agripa dijo algo que podría sorprendernos. Dice Hechos 25:32, y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Tal vez si Pablo hubiera apelado al rey Agripa en lugar de a César, él hubiera sido puesto en libertad en ese momento. ¿Se lamentó Pablo de haber dicho eso? En realidad, no había nada de qué lamentarse, ya que el propósito de Dios para Pablo es que él fuera a Roma. La meta no es ser libre o próspero o hacer lo que queremos. Nuestra verdadera meta debe ser cumplir la voluntad de Dios y unirnos a su propósito maravilloso. ¿Qué les parece? Esa es la verdadera meta. En el siguiente capítulo seguiremos viendo el camino que Pablo lleva hasta Roma. Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Pablo sigue siendo inocente. ¿Por qué los seres humanos somos tan necios? ¿Por qué los seres humanos nos gusta acusar a las personas y aún sin pruebas? Eso es terrible, ¿no? Pero vemos a este hombre, Pablo, llevando la palabra de Dios y aún a los reyes y gobernadores. Y como hemos dicho en los videos anteriores, Dios hoy necesita esa clase de hombres comprometidos a llevar la palabra, comprometidos a enseñar esa palabra a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades que pueden presentarse en el camino. Quiera Dios que usted se convierta en un hijo de Dios, si tal vez no es su caso. Y por eso le presentamos la que llamamos la oración de fe, para que usted venga a los pies de Cristo. Y quién sabe si mañana se convierte en un gran predicador, así como Pablo y como muchos otros. La oración dice así, repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. Qué maravilloso. Recuerde que no solo repetir una oración, ¿sí? Después de la oración que se ha hecho con todo el corazón, hay que ir a la palabra todos los días. Hay que leerla, hay que estudiarla, hay que buscar obedecerla, aplicarla a nuestras vidas. Después de aplicarla, hay que predicarla. Hay mucha necesidad de predicar esta palabra. Pídale al Espíritu Santo que le dé la unción para poderlo hacer. Cante alabanza, adore al Señor y venga a la iglesia a aprender una serie de temas que tienen que ver con la palabra de Dios para seguir creciendo, para seguir preparándonos. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. ¿Cómo aprendemos? Tu palabra nos da retos.
como en el libro de Hechos. Nos presenta a hombres que eran perseguidores, como el caso de Pablo, que tú tocaste sus corazones y los convertiste en grandes predicadores. Hombres que no le temen a nada, hombres que no tienen vergüenza ante nada. También mujeres, por si acaso. Hoy día hay grandes mujeres predicadoras que llevan la palabra con poder. Y eso es maravilloso. Espíritu Santo, úngenos, llénanos, rebósanos, danos los dones que necesitamos para hacer esta obra, esa obra que nos encargaste. Transforma nuestro carácter, ¿sí? Derrama los frutos del Espíritu en nosotros para ser sensibles a tu voz, a tu palabra y poderla llevar. Espíritu Santo, muévete, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mueva esta palabra, llévala de un lado a otro, buscando que la gente la escuche y tú, Espíritu Santo, haga que la gente la obedezca, la ponga en práctica. Y esto traiga avivamiento, traiga cosecha, traiga un cambio, traiga un testimonio poderoso, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo tiene vida eterna para nosotros. Y por eso toda oración la hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos reenviando la palabra de Dios. Sigamos poniendo en práctica también, que eso es importante. Y oremos para que otros se pongan en práctica esta palabra. ¿Sí? Nosotros desde acá les deseamos que tenga un día lleno de bendiciones. ¿Sí? Insistimos, no deje de enviar esta palabra. No la deje. Dios les bendiga.